Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, y vamos a estudiar en esta noche la palabra del Señor. Y quiero que empecemos en el libro de Efesios, donde vamos, ¿cierto? Pero luego nos trasladaremos a Mateo. Y luego iremos, por ejemplo, a San Juan 10, otras citas que tenemos ahí para apoyo en esta noche. Y todo lo que vamos a oír de la Biblia es palabra del Señor. ¿Listo, hermano? Entonces vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, a partir del verso número 10. Y en el verso 10, que la estructura va del 10 al 20. ¿Listo, mis amados hermanos? Esa estructura. Y empezamos en el 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces ya el Espíritu Santo, por boca de Pablo, está diciéndole a la iglesia de Éfeso, que es la que estamos mirando, ¿cierto? Le está diciendo a ellos que se fortalezcan en el Señor. Pero yo no puedo fortalecerme en el Señor lejos de Él o separado de Él, ¿cierto? San Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, a veces pensamos que Dios es a la distancia, ¿cierto? Que lo podemos, no, mis amados hermanos. San Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, pues nada podemos hacer. Entonces no podemos estar separados de Dios y fortalecidos en el Señor. Tenemos que estar conectados en la rama, ¿cierto? Que es, la rama es Cristo, ¿cierto? Como podemos mirar la rama de uva, es el bejuco, ¿cierto? O el árbol, pero tampoco tiene, no es maderable para decir es un árbol leñoso, pero es un bejuco, ¿cierto? Pero que sí, ese bejuco, por ahí llega la savia a los sarmientos y da a los pámpanos la llenura. Y después encontramos las uvas deliciosas para alimentar el cuerpo. Dice que el que permanece en mí y Cristo en él, este lleva mucho fruto. Pero tenemos que entender acá que este fruto es exclusivo de la rama que estamos colgados. Si yo estoy colgado a la rama de uvas, pues no voy a dar naranjas. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque eso es lógica. ¿Listo? Si yo estoy colgado a Cristo, pues debo dar fruto de Cristo. En otras palabras, es como si yo fuera la fotocopia ¿de quién? De Cristo. Él es amor, yo debo tener también amor. ¿Listo? El mismo amor de Cristo. Él es bondad, yo debo ser bondadoso. Él es perdonador, yo debo ser perdonador también. ¿Listo, hermano? Entonces, volvamos al verso 10 del capítulo 6 de Efesios, donde dice el Señor, por lo demás, hermanos, está hablando a la iglesia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí vamos, otra vez. Si yo quiero fortalecerme en el Señor, debo estar conectado con el Señor. Y no tenemos que dar mucha explicación, ¿no? Porque, digamos, una rama, si la esgajamos del árbol y luego, aunque ya lleve el fruto, pongámosle, miramos que una ramita ya tiene una naranja, pero si yo la esgajo del árbol donde está subiendo la savia, pues esa rama se va a secar. Y eso es lo que dice, separados de mí, nada podemos hacer. Entonces tenemos que estar ahí. Además de eso, tenemos que darnos a conocer con Él.
¿Y cómo nos damos a conocer con Él? Viviendo de la misma naturaleza que Él es. En el verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Entonces, note, la Biblia sí me habla del diablo, pero también me da una característica del diablo. Él dice que nos acecha. ¿A quién? A los creyentes. Que nos acecha a los creyentes. Ahora, aquel que está separado de Dios, de Cristo, que no está en su naturaleza de Cristo, como vemos la uva está conectada a la rama y es la misma naturaleza. El rama de uva y el sarmiento se llena de uva, porque está colgada la uva, entonces se llena de uva, no de naranjas. ¿Listo? Entonces, la misma naturaleza. Entonces acá, para que, dice el Señor, que yo tengo que llenarme de la fortaleza, ¿cierto?, de Dios para poder estar firme, ¿cierto? Contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Repito, al mundano no lo acecha el diablo. Usted dirá, entonces prefiero ser mundano. Está ya condenado. ¿Por qué? Porque ya el diablo sabe, lo tengo acá en la mano, ese es mío. Pero usted y yo, el Señor hizo un traslado. Pensemos en la palabra traslado. En usted y en mí hizo Dios un traslado. Cambiemos la palabra traslado. Un cambio. Pero quitemos eso, pongamos trasteo. Es como más de familia, ¿no? Un trasteo. Nos trasladó. Es el texto. Y vamos a ir a Colosenses 1:13. Y allí vamos a ver de dónde nos trasladó el Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes éramos de las tinieblas. Antes éramos ¿de dónde? De las tinieblas. Nuestra naturaleza era oscuridad, maldad, ¿cierto? Pecado. Vivíamos en el pecado y vivíamos cómodos, ¿cierto? Porque el que está en el mundo vive muy cómodo en el pecado. Pero el Señor, en su misericordia, nos ha trasladado, ¿cierto?, de las tinieblas, ¿listo? Y trasladado, que es el trasteo, ¿a dónde nos trasladó? Al reino de su amado Hijo. O sea, toda persona que haya confesado a Jesucristo como el Señor de su vida, entonces es porque ya Dios, a través del Espíritu Santo, lo redargulló y tocó el corazón y él pudo como entender. Porque antes que el Espíritu Santo no hubiese trabajado en nosotros, no habíamos podido entender la Biblia como es. Pero el Espíritu Santo nos trajo entendimiento y comprendimos. Eso que anteriormente no comprendíamos, entonces ahora lo entendemos un poquito mejor. Por eso hay una necesidad suya y mía de estar en el culto y estar oyendo la palabra del Señor, o sea, fortalecernos en el Señor. Pregunto, si la ramita de uva o el sarmiento lo quitáramos de la rama de uva y lo dejáramos 3 días afuera y luego después lo volvemos a pegar, lo injertamos nuevamente, le ponemos buena cinta y lo dejamos ahí, ese ya perdió, ¿cierto? Se va a secar. Entonces el enemigo quiere que nosotros nos desconectemos de la palabra del Señor para que no nos llegue a nuestra vida espiritual la savia espiritual, podemos decirlo así. Por eso el salmista, en el Salmo 42, él exclamó y dijo, ¿cierto? El Salmo 42:1, pongámoslo ahí para que lo veamos todo. Como el siervo, la palabra siervo ahí es cervatillo, ¿no? Familia del venado. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego dice, mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo. Y hay una pregunta del salmista: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de quién? De Dios. Y usted esta noche y yo esta noche vinimos de nuestra casa a presentarnos delante de Dios, a cumplir con lo que ordena la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que ordena para el creyente? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Donde vamos al día del Señor, ¿cierto? O vamos a morir. ¿Listo? Hoy hablábamos con una persona y él es joven y lo estaba concientizando que aunque era joven en cualquier momento moriríamos, ¿cierto? Y concientizaba a la familia de que a veces se piensa que es el mayor de la familia el que va a morir ya, el que le va, como miramos como que a este ya le toca el turno, ya casi, y no sabemos que de pronto es el de atrás. Entonces, tenemos que estar preparados nosotros los creyentes, ¿listo, hermano? Pero sigamos. Entonces, tenemos que saber que hay acechanzas del diablo que vienen encima de nosotros. Y entonces yo quiero que miremos, el diablo va a venir a acecharnos, ¿cierto? Dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8, como león rugiente, ¿cierto? Nos va a acechar. La 1 de Pedro dice, sed sobrios y abran el ojo. Esa es la palabra velad. La palabra velad es abran el ojo, o sea, miren lo que está alrededor suyo, ¿cierto? Porque vuestro adversario, esta palabra adversario equivale enemigo. ¿Enemigo quién? El diablo. Es como león rugiente, anda alrededor vuestro, o sea, de los creyentes, buscando a quién qué, a quién devorar. Y usted y yo somos objetivos del enemigo. Como les dije antes, el mundano está en las manos del diablo. Entonces el diablo tiene que trabajar, el trabajo constante es con ustedes y conmigo, ¿cierto? Con los que estamos en la iglesia, los que estamos permaneciendo. Y más si usted se está presentando cada día al Señor. Y en la mañana se presenta al Señor. Y se va a tomar un tinto y se presenta al Señor. Y se va a tomar el desayuno y se presenta al Señor. Y se va a almorzar y se presenta al Señor, ¿cierto? En oración, ¿cierto? Estamos cada ratico ahí, y Dios, nos damos a conocer con Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, darnos a conocer ¿con quién? Con Dios. ¿Listo, hermano? Entonces, de acá nos pasamos ya al verso 12. De acá nos pasamos al verso 12. Y aquí nos muestra 4 frentes que ya los vimos, y algunos dirán, ¿y por qué lo está repasando? Porque hay una necesidad de nosotros conocer que el enemigo existe. Porque a veces en la iglesia muchas veces no lo nombramos, pero existe, ¿cierto? Entonces dice, porque no tenemos lucha contra la esposa o el esposo, eso es carne y sangre. Eso sería, o contra los hijos. La lucha no es contra el esposo, ¿cierto? No es contra los hermanos, con el tío, con la tía, ¿cierto? Que nos hacen la vida de cuadritos, ¿cierto? O amarga a veces. Entonces, no, la lucha no es contra ellos, sino que el enemigo los usa para sacarnos de la naturaleza en que nosotros estamos. Como cuando alguien saca, así, se mete al agua y de pronto con la mano, con la misma mano, hemos visto la gente saca un pez del agua, con la mano, o con una atarraya lo saca de su medio natural. Y el enemigo quiere sacarnos del medio natural, que es el reino de Dios, porque de allá fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿se dieron cuenta en Colosenses? Entonces, Él quiere sacarnos de allá, de ese estado natural donde nosotros vivimos, porque si estamos caminando con el Señor y viviendo con los parámetros que la Biblia enseña dentro del reino de Dios, podemos caminar muy firmes, o sea, confiados es la palabra, muy confiados en el Señor de que en cualquier momento, si morimos, pues no hay problema, porque el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas.
Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, pongámoslo para que lo vea. No me lo inventé yo, el fin suyo y el fin mío no es tener muchas casas y dejarle a los hijos mucha plata. Se agarran a pelear, ¿cierto? Entonces, el fin suyo es obtener la salvación del alma. Y cuando usted obtiene la salvación del alma, cumplió bien. ¿Listo? Llegó bien a la meta. ¿Listo, mis amados hermanos? Eso es. Porque a veces también uno se preocupa, ¿no? Uno se preocupa, Dios mío, yo no he hecho nada en la vida y ya estoy dando la vuelta a la esquina y no he sido capaz de dejarle nada a mis hijos. ¿Cierto? Uno se preocupa. Yo no sé si ustedes se hayan preocupado, pero es preocupación de los padres, ¿cierto? De dejarle algo a los hijos. Y nos preocupamos tanto y descuidamos la salvación. Porque muchas veces por hacer plata no venimos al culto. Y la plata no se hace, ya está hecha. Y la plata es de Dios y Él nos bendice a nosotros. ¿Listo, hermano? Bueno, entonces, nosotros tenemos que saber que la lucha no es contra los familiares o familias, ¿cierto? O amigos o compañeros de trabajo, sino contra principados y contra potestades, segunda, contra gobernadores, tercera, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto quiere decir en los aires. ¿Listo, hermano? Eso, el enemigo está ahí. Como son demonios, son espíritus, no se ven visiblemente, entonces está ahí en las regiones celestes. Viene el conector, que es el por tanto. Como existen esos 4 frentes, entonces por tanto, tomad, no dice una de las armaduras, sino toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en cuál día, en el día malo, porque vendrá un día que es malo, en el momento en que de pronto el enemigo quiera sacarlo del reino de los cielos y trasladarlo otra vez allá, a las tinieblas. Entonces vendrá un día malo. Y dice, y acabando todo, ustedes estén como firmes. Tengamos en cuenta la palabra firme, porque esa viene repetida. El 14, estad pues firmes. Está repetida ya 2 veces. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos, entonces, primer elemento, ceñidos. Entonces acá habla de ceñimiento, cinturón. Entonces sería la verdad. ¿Listo? Ya lo vimos, con la verdad. Dice 2, vestidos con la coraza de justicia, que es, la coraza es lo que tapa el pecho, ¿cierto? Que seamos justos, viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, que ya lo vimos también en cultos pasados, viviendo en justicia. ¿Listo? ¿Estamos viviendo en cómo? En justicia. En justicia. Luego dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, que fue el que vimos hace como 15 días. Lo vimos el día 18 de junio. ¿Listo? Y ya van 3. Entonces, la verdad, la justicia y el Evangelio de la Paz, que es el que necesitamos predicar. Y por eso ustedes necesitan conocer el Evangelio. ¿Listo, hermano? Eso lo vimos también hacia atrás, el día 18. Conocer el Evangelio de la Paz. Y luego dice, el 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y ahí no habíamos llegado, ¿no? Entonces vamos hoy a trabajar un poquito de la fe. Y para la fe, entonces, ¿cómo hago yo para ponerme o obtener o comprar? Les doy varias opciones para que puedan escoger. Obtener o comprar el escudo de la fe, ¿cierto? Pero él me aclara con que podáis apagar. Este apagar sería como detener también todos los dardos de fuego del maligno. Y noten acá 2 cositas. Apagar dardos de fuego del maligno. Porque el maligno, o sea, el enemigo de su alma, lo va a atacar con dardos de fuego
Y esos dardos de fuego, ¿a dónde le tirará? Yo hago una pregunta así para que nos enfoquemos un poquito más. Cuando usted tiene un arma, de pronto usted es un policía, ¿cierto? Y tiene un arma, entonces, y quiere defenderse del enemigo, usted no dice, le voy a tirar a los pies, voy a herirle un dedo gordo. Usted le tira, ¿cierto? Y los grandes le dan a la cabeza, aquí, entre ceja y ceja. ¿Listo? Le ponen el arma y ponen la mira acá. Y ustedes han visto que muchos les han pegado tiros en la cabeza y ellos no tienen otra solución que morir, ¿cierto? Mientras que le pegan un tiro en una pierna, puede vivir, a no ser que le estalle una vena, ¿cierto? Que sea principal, ¿listo? Entonces, note que dice que con el escudo de la fe, que es el que coge el soldado romano, porque ya lo dijimos nosotros en otro culto, que Pablo estaba preso y cuando mira la armadura es porque Pablo está mirando un soldado que lo está cuidando permanentemente de día y de noche, cuidándolo allí para que no se vuelen los presos, y entonces veía que él tenía un escudo para protegerse de los ataques. ¿Está claro? Entonces note, el enemigo, dice acá, nos va a atacar, pero dice que nos va a atacar con dardos de fuego, ¿cierto? Del maligno. Entonces, notamos que ¿cómo hago yo? Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ahora sí puedo preguntar, ¿a dónde nos tirará sabiendo la calidad de enemigo? Sabiendo la calidad del enemigo, ¿a dónde nos tirará? ¿A una pierna? ¿A un brazo? Acá. Entonces, el enemigo, óiganlo bien los que están por las redes, ¿cierto? Nos va a atacar aquí, la mente. ¿Nos va a atacar qué? La mente. Y nos va a atacar el enemigo la mente precisamente para que usted no pueda reconocer la gloria del Evangelio de Cristo. ¿Está claro? Acá nos va a atacar el enemigo. Por eso la guerra espiritual no se hace con la boca, se hace acá en la mente. Pero ya vamos a mirar cómo podemos meterle a la mente, ¿cierto? Y cómo el enemigo tratará por todos los medios habidos y por haber de meterle a la mente a los niños, que ya los tiene agarrados, a los adolescentes, a los jóvenes, ¿cierto? A los adultos y a nosotros los geriátricos, a los ancianos, ¿cierto? Porque el pensamiento de la gente, no, ese ancianito no piensa nada. ¿Han oído por ahí esa palabra viejo verde? Ah, bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque el enemigo también le trae a la memoria, aunque ya estemos temblecos, sí, ¿verdad? Aunque estemos temblecos, nos va a traer a la memoria toda la parte que no nos va a sacar del reino de Dios y nos va a llevar a otra vez al reino de las tinieblas. Por eso usted debe orar diciéndole al Señor, Señor, toma mi mente, ¿cierto? Decirlo con palabras y si puede cantarlo también, ¿listo? Que la mente de nosotros sea de Dios, ¿listo? Segunda de Corintios 4:4, vamos a poner ahí, Segunda de Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios, esta palabra Dios equivale a diablo ahí, ¿no? Porque no es Dios el verdadero, o sea, quiere decir el contrario de Dios, en los cuales el Dios de este siglo, que es el enemigo, ¿qué fue lo que hizo? Cegó o selló o tapó. ¿Qué tapó? Note que no son los ojos, sino el entendimiento, aquí donde está el cerebelo, de los incrédulos. Propósito, aquí está el propósito, que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual Cristo es la imagen de ¿quién? Hay que entenderlo así,
Cristo es la imagen de Dios. Entonces, el enemigo no quiere que usted llene la cabeza del evangelio. Voy a utilizar una palabra, no sé cómo la entiendan en otros países, porque nos están oyendo en otros países, o ven el mensaje en otros países. No nos dejemos llenar la cabeza de cucarachas, dicen acá en Colombia, ¿cierto? No nos dejemos meter nada, ¿cierto? Entonces, metamos más bien en nuestra mente palabra de Dios. Entonces, note, el enemigo quiere dañar, ¿qué? La mente suya. Por eso, el enemigo que es despiadado y que quiere separarlo a toda costa del reino de los cielos, entonces le va a meter acá muchas cosas que no son de Dios, pero que va a sobrepasar, ¿cierto? Su mente de cosas terrenales y no de las celestiales. Algunos de ustedes miran, bueno, pastor, ¿y como cuáles? ¿Como cuáles? Hoy en día, los jóvenes, pregúntele a uno de sus jóvenes, a los hijos suyos, por ejemplo, ¿cuáles son los salmos de David? ¿Cierto? Que él diga, el salmo de David es este y este. ¿Cuáles son los de Asaf? ¿Cuáles son los de Coreb? ¿Cierto? Que aprendamos eso. O que aprendamos, por ejemplo, un texto de la Biblia, ¿cierto? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni sus hijos que estén pidiendo limosna, que mendiguen pan. Y ellos no saben, pero sí saben el nombre del arquero de los equipos del Mundial, ¿cierto? O al menos el de Colombia, ¿cierto? Y saben quiénes son los mejores jugadores de los equipos, y saben cuántos goles han marcado, cuántos llevan en el Mundial. Entonces, nos estamos llenando de cosas que son efímeras, vanas, que no nos sirven para la vida eterna. ¿Listo, hermano? Que es basura para nosotros. ¿Listo, hermano? Mientras que si nosotros llenamos nuestra cabecita de palabra de Dios, ahora coloquemos Isaías 26:3, mire lo que va a pasar. Va a haber paz en su vida. Entonces, por eso vemos hoy en día muchos jóvenes fracasados, empezando la vida, muchas mujeres fracasadas, muchos hombres fracasados, mujeres también, adultos, todos, profesionales fracasados, porque se llenaron más de lo del mundo y no tienen de Dios. 26:3 de Isaías. Dice el Señor, tú guardarás en completa paz. ¿Sabes que la palabra es, qué quiere decir completa? O sea que ya no hay más paz. Porque tiene la completa paz, es tener a Cristo, que es la paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Listo? Entonces, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, note, ¿qué tenemos que hacer? Porque en ti ha confiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llenar nuestra vida de palabra de Dios. Llenar nuestra mente, nuestra alma de palabra de Dios, de palabra de Dios. A todo momento, en cuando usted pueda. Y cuando usted vea, más adelante usted ya va aprendiendo muchos textos de la palabra del Señor. Va aprendiendo muchas cosas de Dios. Y entonces usted ya va afirmándose más en el reino de los cielos. ¿Listo? Nadie lo va a mover de ahí. ¿Por qué? Porque tiene metida mucha palabra de Dios acá. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a mirar, porque estamos hablando de la fe en el día de hoy. Entonces vamos a mirar en el libro de Romanos 10:17. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos 10:17 dice, así que Romanos, ¿qué? 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, note, ¿quién está interesado que usted no oiga la palabra del Señor? Su enemigo.
el que no quiere que usted vaya al cielo, el que quiere llevárselo para el infierno. Y estamos hablando hoy como muy sencillito, no muy... O sea, no estamos poniéndole algo que usted diga, no entendí nada lo que el pastor dijo, no entendí porque lo dijo como tan enredado, o sea, como... No. Muy facilito. El enemigo suyo es el diablo. Y él no va a querer que usted tenga aquí en la mente palabra de Dios. Porque si usted no tiene a menos palabra, menos fe. A más palabra, más fe. O no es bueno que usted sepa, por ejemplo, lo que dije al principio hoy. Si usted se levanta y se dio cuenta que estoy vivo, pues Dios está conmigo. Uy, pero es cierto que tengo que pagar, o tengo una deuda y tengo tal situación de la familia que no quisiera despertarme, quisiera que más bien la tierra me tragara. Pero es que Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Listo, hermano? Y eso me va a producir fe, me va a producir esperanza. ¿Listo, hermano? Me va a producir confianza. Entonces acá, y también me dice la Biblia, que ya lo leímos, me va a dar paz en mi corazón. Ahora aquí, la fe viene por ¿qué? El oír. ¿Y que oír qué? La palabra de Dios, no los comentarios de fútbol, nada de eso, no nos interesa. ¿Listo? El oír la palabra del Señor. Pero yo quiero que nos devolvamos ahí mismo en el capítulo 10, verso número 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. O sea, está diciendo el Pablo partiendo desde ahí. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. Por eso usted en la iglesia acá debe invocar con los labios al Señor Jesucristo. Nunca invocar al diablo. ¿Me voy a entender por qué aquí no invocamos al diablo? Bueno, entonces dice el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Viene una pregunta en el verso 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo lo van a invocar si no han creído en Jesús, ¿cierto? O en Dios. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces necesitamos oír del Señor. Pero para oír del Señor, a usted y a mí, Dios nos dejó esa comisión. Repito, para que la familia de nosotros oiga del Señor, a usted y a mí nos encomendó, es una encomienda, no una recomienda, sino una encomienda de que predicáramos el Evangelio de Jesucristo. ¿Listo? A los amigos, a los círculos que están alrededor de nuestra vida, a los compañeros de estudio, a los compañeros de trabajo, que les prediquemos, que les anunciemos que Cristo es el Salvador. Y es tan sencillo decirle al compañero de trabajo, Cristo vino a morir por usted en la cruz del Calvario. Y entregó 3 cosas allí. ¿Cuáles? De pronto él se interesa y dice, entregó su cuerpo para sanidad de su cuerpo. De pronto él dirá, bueno, yo no necesito sanidad porque estoy muy sano. Algún día lo va a necesitar. El día que menos empiece, usted va a necesitar de la sanidad de Dios, que es la verdadera. Porque la medicina es paliativa. ¿Sabían ustedes eso? Toda medicina es paliativa, no es curativa. Lo que sana es Cristo, porque Él sí llevó en su cuerpo nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Y entregó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y entregó su vida para darnos vida. Y ahora tenemos vida y vida en abundancia. ¿Listo? Somos de Dios y vivimos para Dios. Entonces dice, ahora volvamos a repasar el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz, o sea, el evangelio, de los que anuncian las buenas nuevas. La buena nueva es evangelio. ¿Listo, mis amados hermanos? Y esa comisión nos la ha dado el Señor a nosotros. Mas no todos obedecieron. Y está diciéndonos el Señor una verdad en la palabra. No todos hemos obedecido de hablar del evangelio.
el enemigo ha logrado neutralizar su fe. Lo repito, el enemigo ha logrado ¿qué? Neutralizar su fe. Y por eso no hablamos de Cristo. Pero cuando tenemos la fe en Cristo y sabemos lo que Cristo hizo por mí, ¿cierto? Pues yo se lo comunico a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi familia, a mis hijos, a todos los que estén alrededor mío, al que me voy encontrando, le voy enseñando de la palabra del Señor. Si nosotros hubiéramos sido obedientes a los mandatos del Señor de ir y predicar el Evangelio, o sea, la gran comisión, muchas almas estarían hoy en día en los caminos del Señor. Pero muchos han muerto y nosotros, que nos correspondía a nosotros, no lo hicimos. Eche un pensamiento y verá que muchos se nos han muerto y no alcanzamos a hablarles del Evangelio. El 16 digo, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces, para tener fe, ¿cierto? De la que habla la Biblia en el libro de Efesios, yo debo tener mucha palabra en mi vida, en mi alma. Tengo que oír palabra de Dios, ¿cierto? Oír palabra de Dios. Hay gente que lo que oye, hay mucha gente, mis hermanos, hay mucha gente que en la casa, cuando están haciendo el oficio, colocan la radio y ahí se mezcló un programa de brujería que lo dan por la radio o por la televisión. Y de pronto dicen que la matica dan cualquier nombre, es buena para la buena suerte. Y ellos, oiga, sí, yo lo oí. Y les queda eso, voy a decirlo de esta manera, les queda como zumbando en la cabeza. Me dijeron que la mata de tal la podía yo llevar ahí guardada en la cartera y eso me traería buena suerte. Vamos a hacerlo, ¿cierto? Pero no creen a la palabra. La mentira es mucho más fácil creerla que creer la verdad, mis amados hermanos. Y yo se lo digo con todo mi corazón porque llevo muchos años predicando el Evangelio y muchos no creen al Evangelio, creen más bien a la hechicería, a la brujería, al parapsicólogo, al mentalista, ¿cierto? Creen mucho a ellos, pero no creen a la palabra del Señor. Pero usted y yo tenemos esa responsabilidad. Capítulo 6 de Efesios, versículo número 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Listo? O sea que el maligno lo va a atacar a usted, lo está diciendo, ya lo vimos. Ahora ya vimos cuál sería la cura. La cura es, ¿cómo podemos tener un escudo de la fe? No es que mañana ustedes, o que yo les vaya a decir a ustedes, hermanos, porque sería hasta un buen negocio, ¿no? Predicarles sobre el escudo de la fe y comprarme unos 100 escudos de la fe y predicar un domingo aquí, hermano, les voy a vender un escudo ungido, ¿cierto? Y la gente va a creer, y la gente los va a comprar, y la gente los va a llevar para la casa. Y si usted ve que el enemigo se mete, entonces en la casa usted sale con el escudo de la fe y lo pone así en la puerta de la casa y le dice, fuera diablo, y la gente va a creer, porque es más fácil que crean la mentira, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo hago yo para tener esa fe, esa coraza aquí, ¿cierto? De fe. Pues metiendo ¿en dónde? En mi mente la palabra del Señor. ¿Listo, hermano? Metiendo en la cabeza la palabra del Señor. Y con eso vamos a apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Listo, hermano? Hay gente que se desmorona, personas que se desmoronan, sencillamente porque alguien lo vio y del círculo de los amigos o alguien le dijo, oiga, pero usted sí es narizón. Y él de una vez empezó a decir, no, yo sí, no, yo, y para esta no tengo plata para mandarme a operar. Y empieza con el trauma, ¿cierto? O si le dicen que usted es muy gordo, ¿cierto? Entonces ya, Dios mío, se preocupó por eso, porque de ahí con palabras lo van acabando a la persona. Que no nos acaben las palabras del hombre,
Más bien que nos fortalezca la palabra de Dios. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Y yo por último, para mostrarles acá, nos vamos al libro de Hebreos 11:1, para miremos qué es la fe. Eso lo tenía que dar al principio, pero lo dejé para lo último, porque tengo otro versículo para dar, pero es pues la fe la certeza de lo que se espera. Ahora, ¿por qué lo dejé para lo último? Porque es que ya después que yo les dije que hay que meter palabra de Dios acá, para que en la mente acá donde almacenamos los pensamientos, ¿cierto? Esté fortalecida con la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que no falla. La palabra del hombre falla y fallará, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres se casaron por promesas que el hombre les hizo? Que nunca las han cumplido ni las cumplirán. ¿Listo? Pero ellas creyeron a la palabra, más bien creerle a la palabra del Señor, meter palabra de Dios acá para tener esa coraza, como esa concha, ¿cierto? Que esté recubriendo mi vida y así venga lo que venga, yo sé que el Señor está conmigo, ¿listo? Que me va a ayudar. Después la certeza de lo que se espera, certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. ¿Se acuerdan las primeras palabras que yo dije al comienzo? Si se levanta con vida, sepa que Dios está con usted. Que Dios lo va a ayudar. Que si usted se arrodilla y hace una breve oración, corta oración, ¿cierto? No es que de aquí en adelante diga, yo estoy como orando mucho y el pastor dijo que era corta. No, usted hace una sencilla oración, Dios le va a oír y Dios lo va a ayudar, porque Él es su creador. Eso es certeza. Esa certeza la tengo yo, la debe tener usted. ¿Que Dios lo creó a usted? Sí, Dios me creó. No fue mi mamá, no fue mi papá, fue Dios quien me creó. Y como Él me creó, Él me va a ayudar. Él me va a sacar adelante. ¿Listo, hermano? Ahora, que quiero paz. Ya aprendimos que si yo quiero paz, es tener palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Listo? ¿Está claro? La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea, lo que está escrito se debe esperar. Cristo dijo que venía. ¿Va a venir? ¿Listo? Cristo dijo que Él había muerto por usted para salvarlo. Y si usted está en Cristo, pues va a ser salvo. Tenemos que permanecer en Cristo. Es la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros, ninguno de ustedes ha ido al reino de los cielos. Pero yo tengo la convicción, no sé si usted tenga la convicción, que cuando pasemos de esta vida a la eterna, vamos a estar en el reino de los cielos. Esa es la esperanza. ¿Viste, hermano? Esa es la esperanza del moribundo, ¿cierto? Y de nosotros que no estamos moribundos todavía, pero que en cualquier momento llegamos a ese término. Entonces, el texto me dice que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pasemos al verso 2. Y en el verso 2, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los quienes, los antiguos, alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué? Por la fe. Porque el buen testimonio se alcanza porque uno oye la palabra del Señor y se guarda en obediencia para el Señor. ¿Está claro? Hay otro tema que tengo ahí para otro domingo, puede ser, acerca de obedecer al Señor y darme a conocer con el Señor para no ser descalificado. ¿Listo, hermano? ¿Por qué razón? Porque el texto dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero las características son de creyentes. ¿Listo? Pues de gente que conocía, pero que nunca obedecía. Conocía de las cosas de Dios, pero nunca obedecía.
¿Estamos? ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso de que conocía pero nunca obedecía? ¿Cierto? Por ejemplo, usted conoce de pronto que hay un producto alimenticio muy bueno, ¿cierto? Pero nunca lo compra. Y de pronto sí, logró comprarlo, como nos pasa a muchos. Compramos las vitaminas, pero nunca nos las tomamos. Pensamos que las vitaminas hacen efecto encima de la nevera. ¿A usted les pasa eso? A mí también. ¿Viste, hermano? A mí toca que me estén diciendo, mire, no está, tómela. Porque pensamos que es solamente comprarla y ponerla encima de la nevera y ya ahí se va a arreglar. Es oír la palabra, obedecer la palabra. Y entonces estos hombres de Dios oyeron la palabra y por la fe, ¿cierto?, alcanzaron buen testimonio. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué fue constituido el universo? Note eso. Entonces, esto tiene que darme fe, hermano. Si el universo fue constituido por la palabra del Señor, imagine, universo. Ahora quiero dar un poquito, universo. Usted vive en la ciudad de Bucaramanga y a nosotros nos cuesta trabajo venirnos desde la UIS a pie por la 27 hasta la Puerta del Sol. Hágalo un día. Véngase desde la UIS a pie, hasta la Puerta del Sol. Y entonces ya usted dice, bueno, ya conocí, al menos de Bucaramanga conocí la carrera 27. Ya me la andé toda. ¿Listo? ¿A dónde los llevo? Ahora, conocer todo el departamento de Santander. Es un poquito más largo. Que usted se proponga en su mente y voy a conocer los 87 municipios. Porque son 87 municipios. 87 municipios. Entonces diga, bueno, voy a ir a proponerme en mi vida de conocer todos los municipios de Santander. Y usted va a gastar un poco de tiempo, ¿cierto? Y luego después que usted diga, bueno, entonces voy a conocer todos los departamentos de Colombia, después de que conozca los 87 municipios. Y después conocer todos los municipios de todos los departamentos de Colombia, nunca acabaría. ¿Para qué quiero llevarlos a todo esto? Que Dios por la palabra constituyó todo el universo, que no vamos a ser capaces nunca, por más de que nos propongamos a conocer todo el universo. Hay gente que se ha propuesto a conocer, se ha ido, por ejemplo, desde Estados Unidos, han bajado hasta Chile, y han durado un poconón de años andando, o en cicla, y no alcanzan a conocer sino solamente América, Centroamérica y América Latina. Pero dice el Señor que por la fe por la palabra de Dios fue constituida el universo. Y si Dios nos habla por la palabra del Señor, hermano, yo debo creer a lo que la palabra de Dios dice. Esto me va a traer fe. Y aparte de eso, yo quisiera que usted me dijera, ¿qué me puede traer más cuando yo me consumo? O sea, utilizando una imagen, me pego una zambullida en la Biblia. Un chapuzón en la Biblia, y que todos los días esté metido en la Biblia, siquiera una hora. ¿Ah? Firmeza, muy bien. ¿Qué más me puede dar? Paz. Tú guardarás en completa paz. Me va a dar sabiduría para vivir. ¿Viste? Me puede dar gozo, sí señor. Me aumenta la fe. Me da paciencia, sí señor. Entonces, ¿cómo dice hermana? Fortaleza espiritual, claro. ¿Viste, hermano? Y entonces con eso obtenemos fe, que la Biblia me está diciendo que nos sirve para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, que no se nos olvide acerca de esto. Todo cristiano debe tener su armadura puesta. No es que se la ponga cada vez que va a ir a visitar a un enfermo. No. Es vivir con la armadura puesta, porque usted ya pertenece al reino de los cielos. Y en otras palabras, usted ahora es un soldado de Jesucristo.
¿Viste, hermano? Colóquense en pie, mis amados hermanos. Y oramos al Señor. Exacto. Vamos a orar. ¿Quiere orar usted esta noche? Vamos a orar. Padre, en esta noche te doy muchas gracias porque dentro de la armadura de la fe ya tú me has enseñado 4 elementos que ha sido, Señor, para mi vida de edificación. Señor, muchísimas gracias porque me has enseñado acerca del cinturón, Señor, de la coraza de justicia, del calzado del apresto del Evangelio y del escudo de la fe. Señor, hoy delante de ti te rogamos, Señor, que cada día que tú nos des de vida podamos movilizarnos en tu palabra, ir a tu palabra cada día y extraer tu palabra y creer lo que la Biblia dice, porque tu palabra dice que por la fe fue constituido el universo. Por la palabra tuya, Señor, fue constituida el universo, Señor. Y tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de tu palabra, que al llenarnos de tu palabra, estaremos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y podríamos andar en el Espíritu de Dios cada día, Señor. Y entonces, al andar en el Espíritu, estamos fortalecidos en la fe contra las acechanzas del maligno. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y te rogamos también que esta fe sea acrecentada cada día al leer, al estudiar tu palabra. Bendice las familias, Señor, para que las familias puedan reunirse y puedan orar por cada uno de ellos, Señor, y que seas tú guardándolos y ayudándolos, Señor, para que podamos, Señor, con la fe que tú nos das por medio de tu palabra, porque la fe es por el oír y el oír tu palabra, Señor, podamos refutar todo dardo de fuego del maligno. Ayúdanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.